苏醒，想要穿越水泥森林，哪怕遇到奇迹，迷雾终会散去，义无反顾与梦想相遇。人潮中看不清，拥挤如夜空繁星。No ha mandado ni un mensaje ni una llamada. ¿Cómo puede hacer eso? ¿No sabe que estoy enojada? No puede ser así cuando tienes novia. Así las pones tristes. Se enfadan, ¿sabes? Luna, eres tonta. Otra vez olvidaste las llaves. ¿Por qué viniste? Estoy ocupado con mi investigación. Si estás tan ocupado, no te molesto. Bonito. Infantil. Te pillé. ¿A qué viniste? A calmar a mi novia enojada. ¿Quién está enojada? Tenemos un problema de comunicación. ¿Pero cuánto tiempo vas a seguir con esa actitud? ¿Qué? ¿Quién se fue ayer sin escucharme y me dejó sola bajo la lluvia? Sí, estoy resentida. Guarda rencor, nos hace daño. Puedes decirme si algo no te gusta. ¿Cualquier cosa? ¿Mm? Claro. Te estuve regañando anoche entera. ¿Qué hice? ¿Somos novios? Sabes que Clara Torres gusta de ti y aún así cenaste con ella. Teníamos cosas que hablar. ¿Qué cosa? Separarnos. Pienso devolverle todas las Wanhua acciones. En realidad no fue mi intención. No te he visto estos días, pero cuando te vi estabas con ella, así que me molesté. No me has contactado en estos 2 días. También me molesté. Cuando te vi, estabas con Orión Vega. Yo quería que me contactaras primero. He estado lidiando con el asunto de Rosa Martínez. Puedes escribirme cuando estés libre. Pero pude haberte contactado. No debería esperar siempre a que me contactes. También lo hice mal. Pero los dos estamos ocupados en la empresa durante el día. No sé cuándo terminas o si tienes algún evento social. Y sí, Dame tu teléfono. Dame tu teléfono.
Quizá no pueda contactarte cada pocas horas, pero de ahora en adelante puedes saber dónde estoy en cualquier momento. Así ya no tendrás que preocuparte. Estrella Castillo, el capitán Alejandro Vega está a 6 metros de ti. ¿Te has calmado? Luna Fernández. Dulce fue a clase y no volverá pronto. ¿Por qué me traes aquí? Para desconectar, mirar el mar y soñar despierto relaja. Alguien dijo que soñar despierto es cuando la mente está más activa. ¿No lo sabes? Dicen que oír las olas calma la mente. He estado algo perdido desde que pasó todo. Unos compañeros son profesores de música, otros cantantes. Solo yo hago de todo y nada bien. Siento que malgasto mi juventud. ¿Sabes cuánto tiempo tiene el mar? 4.600 millones de años. ¿Y nosotros? Yo 23, tú 22, somos tan insignificantes. Ni la juventud, toda nuestra vida es nada. Mira, yo entiendo esa verdad. Por eso no pienso en lo que dijiste. Hagamos lo que no nos pese. Si siempre pensamos en lo perdido o ganado, así sí, malgastamos la juventud. Tiene razón. Debería mirar el mar más seguido. Por grandes que sean las olas, el mar sigue siendo mar. Por más ruido que haya, yo sigo con mi directo. ¡Sigue así! ¿Qué haces? Adivina qué dibujé. Cebolleta, pimiento y eso, una patata. Silvio Fernández, ¿tienes hambre? ¿Qué? Olvídalo. Me voy. Dibujé un corazón y un limón. Silvio Fernández, ¿tienes planes luego? ¿Qué pasa? No. Tengo un CD de Tío, mi cantante favorito. Te lo doy para tu bar. ¿Te interesa? Claro. Primera vez que me das algo. Vamos ya. Vamos. Vamos. Este casco de tu amiga me queda genial. Claro, es el casco VIP de Hugo. Vas muy lento. Deja que yo conduzca. ¿A qué velocidad puedes ir? Súbete. Vale. Agárrate fuerte. Ya llegamos. Vamos. Ibas muy rápido. No sabía que manejas tan bien. No aceleré. Mejor caminar si vas lento. Vamos. Qué distinto a los directos. No me conoces bien. Mira mis directos más seguido. Esto te lo gané yo. Una rueda es mía. Aquí tienes Ramal Yushan 3. Por fin. Son aterradores.
Señor Herrera. Sobrino, tú. ¿Cuál vestido me llevo? Llévate los dos. Hugo. Te presento a Alejandro Vega, mi novio. ¿De qué te ríes? Sobrino, ¿cuándo mejoraste? ¿Es una presentación oficial? Sí. ¿Por qué nos miran? ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Qué pasa con ustedes dos? Nosotros solo somos amigos. Solo traje a Silvio Fernández para escuchar un CD de mi colección. No interrumpamos su cita. Son dos jefes. Ve por el CD. Luego vamos a mi casa. Enseguida. Mi mamá está en casa. Vámonos. Nos vamos. Sobrino, sobrina política, organicemos una comida familiar otro día. Vámonos. Adiós. Me cambio de ropa y llevo a Canelo para la reunión familiar. ¿De verdad? ¿Así que mi nieto ya tiene novia? Es verdad. Los dos lo vimos y oímos claramente. ¡Qué bien! Ya no tengo que preocuparme de que Bella se quede sola para toda la vida. ¡Qué raro! Señora García, Dulce y yo vamos a subir a escuchar música. ¿Qué? ¿Qué? Cuéntame más cómo entraron y cómo vieron a Bella con esa chica. ¿De verdad Bella llevaba los pantalones de pijama de esa chica? Ya lo has oído muchas veces. No actúes como un reportero de chismes. Piénsalo bien. Asegúrate de que no falten detalles. Te lo diré una última vez. Dulce y yo subimos a por el CD. Luego Dulce abrió la puerta. Después de abrir la puerta, Y entonces vimos a Bella de pie allí. Después de tanto tiempo, Un encuentro casual. Ese rostro en la memoria despierta emociones. Hablando y también escuchando. He estado esperando a esta persona. El cansancio es común. Siempre estás detrás de mí. Ayúdame a abrir la puerta. ¿Cuál es la contraseña? mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Es raro usar tu cumpleaños como contraseña? ¿Quieres conquistarme con este truco? Entonces, ¿qué quieres? Quiero acceso de administrador. Si en el futuro me haces enfadar, te dejaré de pie en la puerta como castigo. Como quieras. Tras larga espera, nunca ausente. De la Pelri, de la que te la cuna rica de los mercados públicos, de la Bienvenido a casa. No hay que acercarse demasiado. No hace falta enamorarse tan rápido. Aún rondando el mismo lugar, sin irse, con la esperanza de que vuelvas un día. Hablar primero no es admitir la derrota, ni hay grandes apuestas dramáticas
Aunque sea duro, dispuesto a empezar de nuevo, seguiré entregado, no solo de paso, solo de paso. El rascador para gatos ya está montado. Planeaste traer a Canelo con antelación. Pero no solo a Canelo. ¿Qué es tan picante? Pruébalo. ¿Pica? Si es así... Deja de echar más chile. No soportas el picante. Intentaría acostumbrarme a lo que te gusta. No pasa nada. Puedo evitar el picante y probar lo que te gusta. No arruines tu sentido del gusto con tanto picante. El picante es dolor, no un sabor. Y a quienes se acostumbran al picante les cuesta adaptarse a una dieta suave. ¿Sabes por qué el picante duele pero engancha? ¿Por qué? Porque pequeñas dosis de dolor activan regiones cerebrales emocionales, produciendo alegría. El dolor puede generar alegría. El dolor y la alegría pueden coexistir. La comida con chile siempre requiere mucho fuego. Necesita mucho fuego para cocinarse. Estos platos me recuerdan a ti a menudo. ¿Pensando en mí? ¿Crees que tengo mal genio? Tengo bastante buen carácter. Elogio tu resiliencia, paciencia y pasión por la vida. Me halagas. ¿Hay algo diferente en cómo se prepara esta carne? La humedad y los nutrientes de la carne se sellan al instante con calor alto, resultando en una textura más suave. Dicen que la cocina refleja la actitud ante la vida. No soy tan meticuloso como tú. Discutiremos mucho en el futuro. Las personas son diferentes. Los desacuerdos son inevitables. Discutir también libera dopamina. Si asumo eso, acabaré discutiendo contigo por todo. Entonces, usaré comida para calmarte. Señor Martínez ha hecho un hábito usar a Tonke como trampolín. Señor López, lo hago por los miles de empleados de nuestra empresa. Eso es lo que admiro de usted. Tener toque humano. Gracias por los cumplidos. Con virtud, sinceridad e integridad. Dongbian ha hecho concesiones en la oferta. Parece que Dongyang Medical realmente quiere su Juice Medical Devices. Tonke puede ser un trampolín para que suba el precio. Entonces quiere decir... Puede ir a Dongyang Medical a subir el precio, diciendo que Tonke ya ha aceptado el precio actual, incluso si al final no llegamos a un acuerdo. Quiero que Alejandro Vega pague mucho. Señor López, con su palabra me quedo tranquilo. Si Alejandro Vega se retira... Su Juice Medical Devices solo puede ser adquirida por mí. Y tiene que ser un 5% menos que la oferta de la primera ronda. Que Dongyang Medical le ofreció.
de Martínez rompió el contrato otra vez. Ya veo. Vamos. Nunca pensé que un día el señor Herrera me llevaría al trabajo en persona. ¡Qué honor! ¿Te sientes más honrada que yo siendo tu novio? Narcisista. Entonces he perdido la motivación. Puede que no pueda llevarte al trabajo. ¿Recuperaste la motivación? Como jefe, no importa. Si llego un poco tarde a la empresa. Alejandro Vega. Dongying Group. Hugo, adelante. Cierra la puerta. Toma asiento. ¿Qué pasa, Hugo? Recibí un correo anónimo de un empleado diciendo que alguien está holgazaneando. Pronto repartiremos los bonos de fin de año. Supongo que algunos estarán ansiosos. Según nuestro sistema actual de premios y castigos, los bonos de los empleados excelentes son al menos 4 o 5 veces mayores que los de los empleados normales. ¿Y si repartimos el bono equitativamente? ¿Cómo? Los excelentes son los que hacen más y mejor. Ellos merecen recibir más. Entiendo lo que dices, Hugo, pero StarTech no es grande. Y nos vemos todos los días. Temo que haya problemas por el bono. Si premios y castigos no son claros, creo que será peor. Estoy de acuerdo con Hugo. Pregúntale a cualquiera. Diego Montero se lleva bien con Sofía Rubio. Su bono es mayor que el de Sofía Rubio. Pregúntale si daría parte de su bono a Sofía Rubio. Si alguien quiere un bono mayor, debe esforzarse para lograr resultados excelentes. Establecimos las reglas de bonos para animar a todos a hacer bien su trabajo. Pero si alguien holgazanea y recorta todo el día y aún así espera un bono alto, ¿no es ridículo? Manejémoslo con justicia, entonces. Prestaré más atención al ánimo de todos estos días. Y tengo otra idea. Aumentar el sueldo a todos desde el próximo trimestre. Dependerá de su carga de trabajo. Discutiremos esto más a fondo luego. Así, los que reciban bonos altos no se quejarán y podría apaciguar a quienes reciban bonos más bajos. Está bien. No tengo objeciones. Entonces, adelante. De acuerdo. ¿Cómo va el asunto? Buscando la oportunidad. Lo haré pronto. Los bonos de fin de año han sido repartidos. Vamos. Habrás recibido un buen aguinaldo, ¿no? Lo normal. Qué modesto. Como veterano, seguro que cobras esto. Más o menos. Disimula y vuelve. Espero que invites. Esta Technology ha transferido 32.876.000 a tu cuenta. Aparte de las claras ventajas en impresión médica 3D, pero... ¿Por qué mi paga extra apenas supera los 30.000? No importa que lleve años contigo. Me uní en cuanto te mudaste a Dongyang. ¿Por qué cobro menos que Diego Montero? Siéntate. Los bonos anuales se calculan según las políticas de la empresa. Hay normas y reglamentos. No puedo darte más plus por ser antiguos compañeros. No es justo para los demás colegas. Vale, lo entiendo. No te andes con rodeos.
No me vas a dar la cantidad que pido, ¿verdad? Pues dejémoslo ya. ¿Cuándo recibiré mis acciones? ¿Acciones? Soy el pilar emprendedor de StarTech. Debería tener mis acciones. ¿Quién te dijo que te darían acciones? Cuando me entrevistaste, ¿no dijiste que éramos cofundadores? ¿Por qué no iba a tener acciones? Señor Suárez, me lo prometió. Si podemos trabajar juntos, StarTech no te defraudará. Al fin y al cabo, somos cofundadores. No faltarán beneficios ni dividendos. Valentín, quizás me expresé mal. En ese momento estábamos en fase de arranque, pero me refería a los beneficios básicos. La paga extra y los bonos de proyecto, esos están garantizados. Firmamos un contrato laboral. Eres un empleado, no accionista. Christian pudo haberte confundido. ¿Confundido? ¿Crees que te vas a salir con la tuya? He invertido en la empresa con mis técnicas. Participé en la fabricación de la caja de fusión intersomática. Mira, llevamos tanto tiempo trabajando juntos. Señorita Jiménez y yo. Basta, señor Suárez. Le tengo apego a StarTech y no quiero causar problemas. Pero tienes que darme una respuesta. O no lo voy a dejar pasar. Valentín, lo pensaremos. Hablamos luego en detalle, ¿vale? Te espero. Una cosa más, dimito. Presentaré mi renuncia pronto por cauces oficiales. Antes, espero que me liquides las acciones. ¿No está siendo irracional? Señor López, he hecho lo que pidió. Grupo Dongyang. Se mostraron reacios, pero no me rechazaron de inmediato. Dijeron que lo hablamos luego. Entiendo. Si hay nuevas instrucciones, se lo haré saber. Grupo Dongyang. ¿Qué pasaría esto? Conozco a Violeta Vargas hace años. No creo que intente extorsionarme. De verdad cree que merece esas acciones, pero no es accionista. ¿Cuáles son las pruebas? Firmó contrato laboral con StarTech Sin participación accionaria. Eso está resuelto. Compruébamelo. Vale. Es Carlos Pino. Dice que ya concertó cita con Cosme Martínez en la casa de Te Xuange. ¿Pero tienes planes luego? Ven conmigo, lo resuelvo rápido. Después cenamos juntos. Mantente fiel y recuerda la misión. Tú descansa y come algo ahí dentro. Yo debo ocuparme de algo. Lo siento mucho, señor Herrera. Siento haberle hecho venir. Creo que es muy informal decirlo por teléfono. Debo disculparme en persona. Una adquisición es algo serio. Es normal ser cauto.
Mis subordinados me dijeron que el contrato está listo, solo falta la firma. Pero usted ya no quiere firmar. Señor Herrera, todo empresario busca ganancias. Zeus Medical Devices es fruto de más de una década de mi esfuerzo. Debo elegir la oferta más alta. Y ahora otro ofrece más, lo que me hace dudar. Todos somos empresarios, lo entiendo. ¿Quién soltaría las ganancias que tiene en mano? Por eso Dongyang Medical no guardó rencor cuando usted faltó a su palabra repetidamente y subió el precio. Después de todo, los negocios no son iguales para todos. Se trata de negociar. A Dongyang Medical nunca le importa ese poco dinero. Tenga. Pero todo tiene un límite. Señor Martínez, usted faltó a su palabra repetidas veces. Creo que la licitación no es tan fácil. Nos usa como trampolín. ¿Cree que estamos aquí para que nos pisoteen? No diga eso. Dongyang Medical es un grande. ¿Cómo me atrevería yo? Soy solo un don nadie sin ambiciones. Y usted es elegante, creíble y fiel. Yo soy diferente. Necesito mirar alrededor. Si yo fuera creíble y fiel, entonces saldría perdiendo. ¿Mirar alrededor? ¿Acaso soy un mercado? Señor Herrera, está bromeando. ¿Qué tal esto? Añada un poco más. Entonces trato hecho. Señor Martínez, ¿no le suenan familiares estas palabras? No soy como usted. Esto es todo lo que tengo. Al menos deme algo más. No sé si es consciente de ello. Si Dongyang Medical se retira de la licitación, ¿a qué consecuencias se enfrentará Zeus Medical Devices? Creo que puede pagar 20 millones más, ¿verdad? Puedo pagarlo, pero no quiero. Señor Herrera, entonces le venderé mi empresa a Tonke. Última oportunidad. Si está de acuerdo, firme. Si no está de acuerdo, cancelemos. No estoy acostumbrado a este té. Tenemos una buena cuota de mercado en ciudades de segundo y tercer nivel. Si de verdad se lo vendo a Tonke, no se arrepientan. Jefe. La última vez me pidió investigar a Cosme Martínez y a Nilo López. Descubrí que sí se han reunido en privado varias veces. Seguro que discutieron la adquisición. Nilo López no está contento con Cosme Martínez por subir el precio una y otra vez. Si nos retiramos ahora, podría facilitar su colaboración. Tonke seguro que bajará la oferta. Voy a buscarlo ahora. Vamos. ¿A dónde vamos? A cenar con mi novia.
Vamos. Informe. ¿Por qué me llevaste a ver a Cosme Martínez hoy? No lo entiendes. ¿Lo hiciste a propósito? Los negocios son un campo de batalla, y el trabajo también. Pero Violeta Vargas y yo somos diferentes. Después de todo, solíamos trabajar juntos. La relación entre jefe y empleado es básicamente solo un contrato. Del corazón humano es lo que menos se puede confiar. El equilibrio solo se logra equilibrando intereses. Intentar ser amigos solo hace que otros se pasen de listos. ¡Qué cruel! Siempre estás pensando en ayudar a los demás. Pero no todos lo merecen. Algunos no lo valoran. Y tratan de arruinarte. Así es la realidad. Es bueno tener un toque humano fuera de las reglas. Pero la bondad también debe ir con reglas estrictas. La bondad inapropiada solo erosiona la autoridad establecida por el sistema. ¿Sabes que tu novia no quiere oír estas verdades? Cuando está de mal humor, señor Herrera. No hables más. Te asaré algo de carne. Déjame darte otra idea. Cada vez que te menciona, es solo una sarta de maldiciones. ¿Eso te hará sentir un poco mejor? No hables más. Ya no. ¿Qué haces? Parecías de mal humor, así que te dejé beber algo. Pero bebiste tanto. Si tú ni bebes. Solo me tomé media botella. No pasa nada. Bebe menos. Beber me hace olvidar todo. ¿Todo? Excepto a ti. Comamos. Dongyang Group. Star Technology. La señorita Jiménez quiere verte en la sala de conferencias. De acuerdo. ¿Me llamaste aquí para hablar de las acciones? Lo de irte que mencionaste, ¿ya está decidido? Si estás dispuesto a quedarte en StarTech, te prometo un aumento desde el próximo trimestre. Pero es imposible darte participaciones de StarTech. No me importa el aumento. Solo 10 o 20,000. Para una startup como StarTech, nadie trabaja aquí sin participaciones. ¿De verdad crees que me entregué por un sueño? Aunque quisiera entregarme, no sería por vosotros. StarTech te paga. Es lo que se supone que debes hacer. No has invertido dinero, ni aportado contactos, ni participado en la gestión. Es más, cuando entraste, StarTech ya había aceptado la inversión de Dongyang Medical. Si quieres participaciones, entonces todos los empleados deberían tenerlas. Llevo tanto tiempo trabajando contigo. No esperaba que me engañaras por dinero. ¿Engañarte? No hay tal cláusula en nuestro contrato. Si muestras pruebas de que eres accionista, lo reconoceré. No hay pruebas de un acuerdo verbal. Que te quede claro, soy un veterano en StarTech. En su día invertí en la empresa con mi técnica. Exijo al menos el 3% de StarTech.
No puedo aceptar eso. Tú lo dijiste. ¿Qué pasa? ¿Ni siquiera te secas el pelo? Un poco cansado, no tengo ganas de moverme. Sé que hablaste con Violeta Vargas hoy. Bien hecho. Creo que esto se ha vuelto un lío. La conozco desde hace 4 o 5 años. Pero esta vez la vi como nunca. Conocer a alguien mucho tiempo no significa conocerlo de verdad. La gente es complicada. Mientras no haya intereses de por medio, la mayoría solo muestra su lado amable. Cuando ves más lados, incluso los oscuros, significa que están a punto de separarse. Alejandro Vega, ¿cuántos lados tienes? 1000. Esto es solo un pequeño episodio en tu carrera. Una vez resuelto, no pienses más en ello.那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验，谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解变成一种冒险。我们